Charlamos la semana pasada en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación con el diputado de Nuevo Encuentro, Gastón Arizpe, que además integra el Movimiento Octubres. Escuche con atención lo que decía respecto a la propuesta del voto joven, tema que se discute en el Senado y que bajará en algún momento a diputados. Es lo siguiente. Plantear que lo que está haciéndose, más allá de que la letra dura es eso, es reduccionista plantear que estamos haciendo una propuesta, un planteo para que los jóvenes tengan la opción de votar entre los 16 y los 18 años. De lo que estamos hablando desde hace un tiempo es de ampliación de derechos para construcción de ciudadanía. La ciudadanía no está dada no es ni en el orden natural ni en el orden divino, sino que es una condición que las sociedades tienen para integrar a sus ciudadanos, a quienes las integran. O sea que la mujer no era ciudadana en términos fácticos, objetivos, hasta que alcanzó la condición de votante, porque estaba vedada de sus derechos esenciales, que era el derecho a elegir. El sentido común de la época previa al voto femenino decía que la mujer no podía votar, esto decían sobre todo aquellos que se beneficiaban con las restricciones al voto femenino, que la mujer no podía votar porque iba a ser condicionado su voto. Inclusive hace poco se cumplió un aniversario y yo escuché audios y textos, mejor dicho, en algunos programas radiales, donde el argumento principal era que la mujer tenía que dedicarse al hogar y entonces no estaba en condiciones de asumir su situación de ciudadana. Así que la ciudadanía es algo que se construye. Lo mismo con los jóvenes. Nadie puede decir que los jóvenes hoy son ciudadanos desde los 18 para arriba, porque también está despromovida la participación de los jóvenes. Inclusive vos fíjate que en los medios de comunicación dicen, no en todos, no en los medios como los ustedes, pero en los medios concentrados dicen: los jóvenes vienen, cuando van en las escuelas hacen cosas que no tienen que ver con la educación, no tienen que participar, o tienen que participar pero relativamente, y no pueden participar en organizaciones políticas, lo de la cámpora, qué sé yo. ¿Por qué? Porque eso es construir izquierdismo o algo que atenta contra la educación, cuando en realidad lo mejor que pasa en las escuelas secundarias, en las universidades, en los centros de estudiantes en general, en los sindicatos, es que los jóvenes participen. O sea que la construcción de ciudadanía, la ciudadanía no está dada solamente por la capacidad de votar, sino por la integración plena de derechos al marco democrático que se vive. Bueno, Arizpe traía lo de el voto femenino y lo que significó para la mujer no solamente el voto, sino la intervención en política de Eva, ¿sí? Pasaron muchos años. A ver, participación femenina en Ituzaingó el 15%, estoy hablando de la primera sección electoral, consejos deliberantes y consejos escolares. En José Cepaz el 30%, el cupo es del 33%, ¿sí? En Luján el 27%, en Malvinas Argentinas el 33,3%, en Merlo el 45%, en Moreno el 30%, en San Miguel el 29,2%, de la primera sección electoral, que es el núcleo duro, importante en cada elección. Respecto a lo que dice la ley y el cumplimiento de la misma, cupo femenino, es el 31,6%. De aquel momento, de aquella batalla épica de Eva para que las mujeres puedan votar y que le dio la posibilidad a Perón de acceder a la segunda presidencia, luego de la primera victoria en el año 1946. Hablando de victorias, Cristina Fernández de Kirchner lo desea y los sectores más jóvenes del kirchnerismo apuestan a ella, a esa figura y a la reelección. Lo dice el diputado Arizpe. Pensamiento binario hoy, porque si pasa también con el debate sobre lo que está sucediendo hoy respecto de la
de la marcha, del análisis o la marcha de antorchas, del cacerolazo que han hecho algún sector social, que básicamente de los centros urbanos principales. Los medios de comunicación plantean que hay una mirada binaria entre la oposición y el oficialismo. Yo digo, oficialismo hay, pero esa movilización no expresa una política opositora, porque si no, debería haber un frente opositor donde estén todos juntos, Alfonsín, Wiener, Duhalde, de Narváez, todos juntos. Y como eso no es un frente opositor posible, porque tampoco tienen un programa para hacer un frente opositor, no hay tal pensamiento binario, ni hay tal disputa entre dos polos de una contradicción, porque creemos que nosotros, en este caso, volviendo al proyecto de ley, nosotros impulsamos un proyecto y sectores de la oposición también podrían haber acompañado el proyecto, y algunos se han expedido tibiamente porque si no los reta el grupo Clarín y no lo saca más en los diarios. Entonces estos grupos deberían haber dicho con toda soltura: estamos de acuerdo con la modificación de la ley, la inclusión de 16 a 18 años como optativo, como derecho de los jóvenes para poder, porque además estamos preparando ciudadanos, etcétera. Entonces, yo sé que el sector de la oposición que les gusta y que les gustaría acompañar, inclusive la Juventud Radical retó a sus dirigentes, porque no se puede ser joven y militar en un partido político que le niega a los propios jóvenes la condición de ser ciudadanos o de expresarse. Así que es un debate para la sociedad, y los sectores y muchos sectores de la oposición podrían asumir agenda propia y no agenda que le impone el grupo Clarín, que le dice hay que decir esto, hay que decir esto, hay que decir esto. Cuando dice lo impulsamos, ¿a quién se refiere? ¿A Nuevo Encuentro o al kirchnerismo? El Nuevo Encuentro es un frente kirchnerista, es otra forma de kirchnerismo. Es un frente kirchnerista. Bueno, Martín Sabatella es el titular de AFCA. Será el titular de AFCA. Sí, pero en realidad no hay oposición. O sea, si hay oposición, en realidad los pliegos se presentan en el Congreso. Pero bueno, está todo el mundo adelantando que va a dar un voto positivo, pero ese voto no es vinculante. O sea, que así la oposición dijera que no acompaña a los pliegos, él es uno de los que propone el oficialismo, y el oficialismo tiene en este caso derecho a poner el titular de AFCA, así que va a ser Martín el titular de AFCA, y él es una de las referencias inclusive de este espacio en desarrollo que es Unidos y Organizados, que es la construcción política de Cristina. Yo creo que Cristina tiene que tener el derecho a ser reelecta, porque además la sociedad tiene derecho a pedir la reelección de un mandatario al que considera bueno. Si hubiera acá posibilidades de debatir en las próximas elecciones o en un plebiscito, donde fuere, que Cristina ¿está de acuerdo con la reelección o reforma de la Constitución? Las dos cosas, porque para que haya reelección, yo eso lo comprendo, pero si el plebiscito quiere que la presidenta sea reelecta, no necesariamente muchos entienden que es la reforma de la Carta Magna, ¿no? Pero me parece importante la distinción. Bueno, pero si no sé, no entiendo, bueno, no entender. Si para que haya reforma, para que haya reelección, tiene que haber reforma de la Constitución, y hay que discutirlo en el marco de un montón de cosas. ¿Qué es lo que se va a reformar de la Constitución? Pero claro, pero bueno, es eso, solamente por la reelección de Cristina. Claro, discutiremos la minería, discutiremos todo, qué sé yo, el sistema de transporte, todo lo que podamos discutir en una reforma constitucional para consolidar el país que estamos. Pero para usted me dice que estaría bien una reelección, es decir, si el pueblo se expresa, ¿no? Sí, para mí es muy importante que haya posibilidad de reelegir a los buenos mandatarios, y sobre todo que la sociedad tenga la posibilidad de reelegir a quien quiera reelegir. Ayer lo decía con un opositor, lo decía Pablo Micheli de la CTA opositora. Decía, si a Cristina le dan la reelección la sociedad, nosotros no tenemos ningún problema. Eso creo que debería ser el corte serio en el debate, ¿no? Discutir la posibilidad de que haya reelección o reelección para Cristina en el marco de un debate grande sobre qué hacer con esta Constitución que...